El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Kelly Montes Izquierdo. Ella es médico hematóloga de nuestro instituto con bastante experiencia en este tema y va a versar acerca de tratamiento de leucemia mieloide crónica en pediatría. Adelante, Kelly. Buenas tardes. Bueno, primero empezaremos con un caso clínico. Bueno, se trata de un varón de 10 años, ¿no? Que ingresa al hospital en septiembre del 2016, ¿no? De iniciales JJAB, sin antecedentes de importancia previo, procedente y natural de Lima, ¿no? Más o menos acude a la institución con un tiempo de enfermedad de 2 meses, acude por emergencia, por un cuadro de palidez y cansancio progresivo, ¿no? Sensación de alza térmica, aumento progresivo del volumen abdominal y llenura precoz, ¿no? Al examen físico preferencial se le nota adelgazado, con una piel pálida, tres cruces. En cuanto al sistema linfático, no se palpaban adenopatías. En el abdomen se palpaba el hígado 7 centímetros por debajo del reborde costal derecho, ¿no? Y el vaso estaba con un marcado incremento de volumen, ¿no? Ocupaba casi todo el hemiabdomen izquierdo y se extendía hasta la cresta ilíaca izquierda, ¿no? Este es el hemograma de ingreso, ¿no? Un hemograma completo con la fórmula diferencial, la hemoglobina en 6,8, los leucocitos en 722.000, ¿no? Y unas plaquetas en 487.000, ¿no? Eh, bueno, aparte en la fórmula diferencial de los leucocitos, también se evidencia eosinófilos, ¿no? 28.000, una eosinofilia marcada. Los basófilos en 28.890, también basofilia marcada, ¿no? Y también neutrofilia, ¿no? 195. ¿Alguien más que me diga qué es lo que, alguien que me pueda decir qué es lo que les llama la atención en este hemograma, aparte de lo que ya les estoy indicando? ¿Algún colega? Bueno, aparte, en el hemograma se evidencia a los leucocitos en diferentes estadios de maduración, ¿no? También vemos metamielocitos, ¿no? Mielocitos y promielocitos, ¿no? Y aparte, también vemos blastos, ¿no? Células inmaduras en un 6%, ¿no? Este es el examen el hemograma de ingreso del paciente, ¿no? En septiembre del 2016, ¿no? En cuanto a la bioquímica, eh, no hubo mayor alteración, solo la deshidrogenasa láctica estaba en 2.920, estaba muy elevada, ¿no? El ácido úrico estaba normal, los marcadores de lisis tumoral, ¿no? El potasio, el fósforo, el calcio, ¿no? La urea, creatinina, ácido úrico estaban dentro de los rangos normales, ¿no? El perfil de coagulación también. Y bueno, se le hace una ecografía abdominal donde se le evidencia una marcada esplenomegalia, un vaso con marcado incremento de volumen que ocupaba todo el hemiabdomen izquierdo, ¿no? Que se extendía hasta cresta ilíaca. Aparte, había hepatomegalia, ¿no? Con sedimento en la orina, refiere. También se le hace una ecografía testicular al ingreso. Los testículos eran postpuberales, pero sin ninguna alteración, ¿no? Solo habían quistes simples en epidídimo. Eh, en cuanto a su lámina periférica de este paciente, ¿no? Eh, se evidencia una hiperleucocitosis, ¿no? Como vimos en el hemograma, tenía más de 700 leucocitos, ¿no? Y como siempre con desviación a la izquierda, ¿no? Con presencia de elementos inmaduros, ¿no? Los leucocitos en toda su, bueno, en todos sus estadios de maduración, ¿no? Mielocitos, metamielocitos, ¿no? Que es lo que se observan acá. Estos son precursores de los leucocitos, ¿no? Inmaduros, ¿no? Mielocitos, este es un segmentado, ¿no? Aparte se evidenciaba también eosinofilia, ¿no? Estos son eosinófilos y basófilos también, ¿no? Basofilia, eosinofilia y trombocitosis. Estas son las plaquetas, ¿no?
Eso es lo que se venció en la lámina periférica. Bueno, se le hizo el estudio de médula ósea, ¿no? Para llegar al diagnóstico y también se encontró una médula muy hipercelular, ¿no? Muy llena, casi no se evidencia células grasas, ¿no? En la médula ósea, una médula muy hipercelular con un incremento de las tres series hematopoyéticas, ¿no? Con incremento de megacariocitos, incremento de mielocitos y también incremento de la serie roja, pero siempre a predominio de la serie mieloide, ¿no? Acá tenemos el mielograma con diferentes eh, aumentos en el microscopio, ¿no? Luego también se le hace una citometría de flujo, ¿no? Y porque también se evidenciaba células inmaduras en el hemograma del ingreso y se le encontró 2,15% de blastos mieloides con fenotipo aberrante, ¿no? Que no cumplía criterios para una leucemia aguda, solo había 2,15% de células inmaduras, ¿no? También se le hace como parte del estudio un cariotipo, ¿no? Una citogenética de médula ósea, ¿no? Que donde se evidencia que tiene una alteración genética, ¿no? Eh, se evidencia la presencia de la translocación 922, ¿no? El cariotipo masculino 46XY con la translocación del cromosoma 922, ¿no? Esto es esto de acá, ¿no? Aparte, también se le hace una genética molecular, una vez que ya tenemos el cariotipo, se le hace una genética molecular donde se le detecta el gen de fusión BCR-ABL positivo, ¿no? En un 100%, ¿no? Bueno, este es un típico caso de un paciente con una leucemia mieloide crónica, ¿no? El hemograma es típico, no hay hiperleucocitosis con los leucocitos en diferentes estadios de maduración, basofilia, eosinofilia, a veces puede haber trombocitosis, anemia y la presencia en el cariotipo de la translocación de 22 con el gen de fusión BCR-ABL positivo, ¿no? La leucemia mieloide crónica pertenece a los síndromes mieloproliferativos, ¿no? Es una enfermedad mieloproliferativa clonal, ¿no? Cuya origen implica una alteración genética, como les dije, ¿no? A nivel de la célula madre mieloide, ¿no? Que esta célula madre sufre esa alteración genética y posteriormente se va a traducir con una producción excesiva de granulocitos maduros y también de otros granulocitos en proceso de maduración en la médula ósea. Y también causando esplenomegalia como hiperleucocitosis, ¿no? Eh, a nivel genético, la alteración genética que se produce es la translocación recíproca entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, ¿no? Esta translocación, ¿no? Va a producir la fusión del gen ABL en el cromosoma 9 y del gen BCR en el cromosoma 22 y va a dar origen a un gen quimérico, ¿no? BCR-ABL. Además, un cromosoma 22 más pequeño, ¿no? Que el original. Este gen BCR-ABL va a dar origen a una proteína, a una enzima, ¿no? Con actividad tirosinquinasa, del mismo nombre BCR-ABL, que va a actuar como un factor oncogénico, ¿no? Y va a dar origen a lo que es la leucemia mieloide crónica. Como vemos, el gen BCR normal, o sea, sin que esté alterado, va a estar involucrado en lo que es el crecimiento y la proliferación celular, ¿no? Y el gen ABL, también normal, también es una tirosina quinasa que va a estar implicada en la proliferación, diferenciación y migración celular. En condiciones normales, este gen ABL está inactivo, ¿no? Y está inactivo. En cambio, en la leucemia mieloide crónica, la oncoproteína BCR-ABL resultante de la translocación cromosómica va a carecer de un extremo N terminal, lo que va a impedir su unión a un bolsillo de mirocilo y va a conseguir una autoinhibición, ¿no? Esta oncoproteína va a permanecer activa, ¿no? En las células alteradas, lo cual va a promover una proliferación incontrolada de las células mieloides en la médula ósea, ¿no? Eh,
La oncoproteína BCR-ABL va a dar como lugar a una tirosinquinasa intracelular, ¿no? Constitutivamente activa, que va a fosforilar eh, el factor de transcripción STAT5 a nivel intracelular, ¿no? Y independientemente de esta vía, JAK2, que es lo normal, ¿no? Esta vía oncogénica va a diferir de esta normal, ¿no? De que primero es que la cascada de fosforilación va a ser independiente del JAK2, ¿no? Y segundo, es que va a activar de manera constitutiva al factor de transcripción STAT5 independientemente del JAK2 y como resultante este STAT5 va a permanecer activa, ¿no? Y va a estar activa continuamente, ¿no? Dando lugar a un alto número de células mielógenas inmaduras que van a ser incapaces de diferenciarse adecuadamente, ¿no? Eso más o menos es la fisiopatología de la leucemia mieloide crónica, la alteración genética, ¿no? A nivel intracelular. Eh, em, bueno, la leucemia mieloide crónica no es frecuente en niños, ¿no? Es una enfermedad rara, tanto en niños como adolescentes. Usualmente es más frecuente en adultos, ¿no? Ya que su incidencia va a ir aumentando de acuerdo a la edad. Se evidencia un pico máximo, más o menos a la edad de 80 años, ¿no? Acá es el pico máximo. Y es más frecuente en hombres, ¿no? Más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, a pesar de que es rara, ¿no? Representa el 2 al 3% de todas las leucemias en niños menores de 15 años y más o menos el 9% en los adolescentes, ¿no? De 15 a 19 años. La incidencia anual promedio de LMC en niños más pequeños, ¿no? De 15 años más o menos de 0,6 a un caso por millón, de 15 a 19 de años es de 2,1, ¿no? Siempre es más frecuente a mayor edad, ¿no? Más frecuente en niños de 15 a 19 años, ¿no? Y acá tenemos que es más frecuente su incidencia en adolescentes sobre todo, ¿no? Es infrecuente en niños menores de un año, ¿no? Bueno, la leucemia mieloide crónica, como le digo, es más frecuente en adultos, pero cuando se presenta en pediatría va a tener una presentación diferente a la de los adultos, ¿no? Esta va a ser mucho más agresiva, ¿no? Su manera de presentación, siempre al debut el paciente va a tener mucho más leucocitosis, se va a presentar con mayor predominio, con mayor hiperleucocitosis, ¿no? Al diagnóstico va a haber etapas más avanzadas de la enfermedad, a veces puede estar en una fase blástica. Usualmente la esplenomegalia es más significativa que en los adultos, ¿no? Y puede haber una anemia mucho más profunda, ¿no? En cambio, en los adultos los leucocitos son menores, ¿no? El recuento de leucocitos. Siempre más de 100.000, pero no tanto como en niños, que es mucho más elevado, ¿no? Y en los adultos es más frecuente encontrarlos en fase crónica de la enfermedad, ¿no? Y en cuanto a la genética, la diferencia entre la leucemia pediátrica y en los adultos, también hay a nivel molecular, a nivel del gen, ¿no? Hay mayor punto de ruptura a nivel de los genes, ¿no? BCR-ABL que va a asemejar más a una leucemia aguda, ¿no? Tipo Filadelfia. Y también se ha visto que hay mutaciones asociadas pediátricas en el 60%, la mutación ASXL1, ¿no? Esas mutaciones no se observan mucho en adultos, no solo en el 15%. Como es una enfermedad rara, ¿no? En niños, no hay muchas pautas basadas en evidencia, ¿no? En cuanto al tratamiento. Todo lo que se tiene se basa en estudio en adultos, ¿no? No existe sistemas de puntuación pronóstica como sí existe en la leucemia mieloide crónica en adultos, ¿no? Y como le digo, el tratamiento de la leucemia mieloide crónica infantil más está basada en cosas basadas en adultos, ¿no? Por ser una enfermedad rara. La leucemia mieloide crónica va a atravesar tiene tres fases, ¿no? Sobre todo si hay ausencia de tratamiento, va a tener, va a seguir un curso clínico trifásico, ¿no?
una fase crónica, ¿no? Una fase acelerada y una fase blástica, ¿no? Eh, Sin tratamiento, cada fase, la fase crónica puede durar la sobrevida del paciente de 5 a 6 años. En la fase acelerada ya es un poco menos, meses nada más, de 6 a 9 meses, y en la fase blástica menos todavía, de 3 a 6 meses, ¿no? Y bueno, cada fase se va a diferenciar por la cantidad de blastos que hay en el momento del diagnóstico, ¿no? En el aspirado de médula o en el hemograma, y también por alteraciones genéticas, ¿no? En la fase acelerada ya se ve nuevas anormalidades genéticas, ¿no? Y en la crisis blástica o fase blástica incluso va a haber mayor alteración genética. En cuanto a los blastos, en la fase acelerada siempre va a haber mayor del 15 y menor del 30% de blastos, y en la fase blástica siempre mayor del 30% de blastos, ¿no? Usualmente en la fase crónica el paciente está asintomático, ¿no? En los adultos, en los niños también a veces puede estar asintomático. En la fase acelerada va a haber incremento del cansancio, pérdida de peso, y el vaso va a estar más grande, incrementado de tamaño. Y en la crisis blástica eh, ya hay síntomas de una leucemia aguda, ¿no? Incremento de blastos en la médula ósea, e incluso puede haber ya infiltración extramedular, ¿no? Ya presencia de adenopatías, presencia de infiltración a nivel de piel, ¿no? En la crisis blástica. Entonces, la leucemia mieloide crónica pasa por tres fases, ¿no? Si es que no es diagnosticada a tiempo e inicia tratamiento. Una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Eh, bueno, acá hay un resumen, ¿no? De los criterios diagnósticos de cada fase, según la Organización Mundial de la Salud, como les decía. En la fase crónica, los blastos son menos del 10%, y se documenta la alteración genética, la translocación 922, ¿no? O cromosoma de Filadelfia, y el gen de fusión, BCR-ABL, ¿no? Positivo. En la fase acelerada ya hay blastos mayor del 10%, ¿no? Del 10 al 19%. Hay basofilia, también es un criterio, la basofilia, la presencia de basófilos incrementados en la sangre periférica, al menos mayor 20%, ¿no? Trombocitosis persistente, ¿no? Que no está relacionado con la terapia o que no responda al tratamiento una vez que iniciamos tratamiento, y el aumento del vaso, ¿no? Eh, y aumento también del recuento de glóbulos blancos que no responden a la terapia. Estos son los criterios para un diagnóstico de una fase acelerada. En la fase blástica ya tiene que tener blastos, no, acá es mayor del 20%, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, y proliferación de blastos a nivel extramedular, ¿no? Adenopatías, infiltración en piel, a veces hay infiltración también en el sistema nervioso central, ¿no? En la biopsia de hueso puede también haber focos, ¿no? De blastos, de células inmaduras. Acá un poco de las manifestaciones clínicas, como les decía, va a depender del estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico, ¿no? Si es fase crónica, fase acelerada o fase blástica. Y usualmente son comunes los síntomas sistémicos, ¿no? El paciente va a presentar fatiga, ¿no? Pérdida de peso, sudoración excesiva, sensación de plenitud abdominal, episodio de sangrado, ¿no? Si es que hay disfunción plaquetaria, ¿no? Y lo típico, que el dolor y malestar abdominal, ¿no? Que a nivel del cuadrante superior izquierdo, a veces referido al hombro, saciedad temprana, y todo esto por la presencia de la esplenomegalia, ¿no? A veces cuando hay un hiperesplenismo, puede el paciente presentar infarto esplénico también, ¿no? Y hay también Eso dolor. no, ponete bien, vale acá. Entonces, no, 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 y no te vas a meter, ponte de este ladito. Ponte de este ladito, no sé. Ujú. Bueno, hay también dolor en la parte inferior del esternón, ¿no? Que es debido a la proliferación de células inmaduras, ¿no? En la médula ósea. No, acá tenemos una tomografía, ¿no? Donde se evidencia
una esplenomegalia, ¿no? Masiva, también hay un poco de hepatomegalia. Esta hipodensidad central es un niño con, bueno, un infarto esplénico, ¿no? Ya que la esplenomegalia y también puede haber hepatomegalia, ¿no? Eh, bueno, como el niño llega con muy hiperleucocitosis, ¿no? Más de 100.000 leucocitos, a veces el paciente puede tener también signos de leucostasis, ¿no? Por esta hiperleucocitosis. Pero esto se produce por un aumento anormal de los leucocitos, ¿no? En los capilares. Y muchas veces puede presentarse signos de daño en órgano blanco, ¿no? Por la presencia de hiperleucocitosis. Puede haber enfermedad vasoclusiva, puede haber accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, priapismo, trastornos visuales, trombosis, ¿no? Y también puede haber afectación extramedular, ¿no? Sobre todo ya cuando el paciente está en una fase blástica, ¿no? Hay ganglios incrementados de tamaño, puede haber infiltración en la piel, ¿no? Esto es infiltración en piel, eh, y eso pasa sobre todo cuando ya la leucemia amiloide está en una crisis blástica, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen de, de hallazgos de la retina donde hay infiltración, ¿no? Se evidencia hemorragia retiniana en ambos ojos, ¿no? Y aparte unos infiltrados algodonosos, ¿no? Que es el infiltrado de manchas algodonosas, ¿no? Que es infiltrado por la leucemia, ¿no? Ya en una crisis blástica, ¿no? Como les decía, la leucemia mieloide crónica, lo típico es el desplazamiento patológico hacia la izquierda en el hemograma, ¿no? Esto es la leucemia, el desplazamiento típico en el hemograma. Hay presencia de leucocitos, ¿no? Que muestra todas las etapas de maduración, ¿no? Desde granulocitos maduros, granulocitos en banda, metamielocitos, mielocitos, primielocitos y mieloblastos, ¿no? Este es el típico desplazamiento hacia la izquierda de la leucemia mieloide crónica, ¿no? ¿Qué se diferencia de la leucemia aguda, ¿no? Donde hay un hiatus leucémico. Este es el hiatus leucémico. En caso de la leucemia aguda, en el hemograma, lo que se va a evidenciar solamente es presencia de neutrófilos granulocitos segmentados maduros y hay un silencio acá. Y luego se van a ver blastos nada más, ¿no? Hay un hiatus leucémico. Blastos y neutrófilos maduros, a diferencia de la leucemia mieloide crónica que vamos a ver al granulocito en el hemograma en todos los estadios de maduración, tal como los mostré en el hemograma del caso clínico, ¿no? Eh, bueno, y estos granulocitos que vemos en el hemograma, ¿no? Aumentados, morfológicamente son normales, son, hay neutrófilos maduros, también hay inmaduros, como les dije, su apoptosis va a estar reducida, ¿no? Y va a dar acumulación a células de larga vida y con una actividad enzimática baja o ausente. De todas maneras, al ir duplicándose y al ir incrementando su tiempo de vida, a pesar de que tienen su función adecuada, al final la actividad enzimática ya está disminuida, ¿no? Baja o ausente. Además, se va a observar basofilia y también eosinofilia, ¿no? Entonces, también en el caso de un hemograma, eh, en caso de una infección, lo típico en el hemograma es que solamente hay desviación izquierda, pero no se ve eh, todos los estadios de maduración, ¿no? Solo se ve granulocitos maduros hasta bandas, ¿no? Lo que se llama en caso de una infección. Aparte, el neutrófilo va a tener granulaciones tóxicas, ¿no? Y esto es la distribución normal del hemograma, donde no deberíamos ver elementos inmaduros, ¿no? En la sangre periférica, solamente ver granulocitos segmentados. En caso de infección, presencia de bandas, ¿no? En caso de la leucemia mieloide crónica, presencia de elementos en proceso de maduración, mielocito, metamelocito. Y en caso de la leucemia, presencia de blastos, ¿no? Esto es lo que vemos en el hemograma, en la sangre periférica. Y en la médula ósea, en la leucemia mieloide crónica,
Igualito, como ya les dije en el caso clínico, es una médula hipercelular, ¿no? Con una granulopoyesis marcadamente aumentado, ¿no? No, usualmente se debe ver algunas células grasas por aquí, adipocitos, pero no se observan. Siempre la proporción de de la serie mieloide va a estar incrementada, predominio de la relación mieloide-eritroide es mayor, como dice acá, mayor de 10:1, ¿no? Presencia de todos los estadios de maduración, mielocitos, promielocitos, neutrófilos segmentados. También puede haber incremento de los megacariocitos, ¿no? Y típicamente hay eosinofilia y basofilia también en la médula ósea, ¿no? Y lo típico en el cariotipo, como les dije, es la presencia de la translocación, de la alteración genética, la translocación 922, ¿no? Que se traduce en el gen de fusión BCR-ABL, ¿no? Positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando un paciente llega ya con diagnóstico de leucemia mieloide crónica? Lo primero que hacemos, bueno, evaluamos el hemograma, luego hacemos el aspirado de médula ósea, el cariotipo, y le hacemos también el estudio molecular, la genética molecular, ¿no? El gen de fusión BCR-ABL, ¿no? Aparte, todo lo que es su bioquímica sanguínea basal, ¿no? Serología viral, ¿no? Más adelante se hace el estudio de compatibilidad. También se les hace un ecocardiograma basal, ¿no? Y en grupo sanguíneo, un perfil de coagulación, ¿no? Pero lo más importante, el aspirado de médula, cariotipo y cuantificación y estudio molecular, ¿no? Del gen de fusión BCR-ABL. Eh, una vez que ya tenemos un paciente con sospecha de una leucemia amiloide crónica, porque es bien fácil, solamente con ver el hemograma, uno ya puede sospechar, ¿no? De la leucemia amiloide crónica. Empezamos, aseguramos una adecuada hidratación, si es que el paciente está con sangrado o infección, iniciamos tratamiento. Em, si es que, bueno, acá, si es que está con eh, signos de leucostasis, ¿no? Indicamos la leucofersis. Solamente se indica cuando hay lesión en órgano diana, ¿no? Como les dije anteriormente, si hay dificultad respiratoria, priapismo, retinopatía, papiledema, o síntomas de afectación al sistema nervioso central, como síntomas de un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, ¿no? Bueno, en cuanto a la leucemia amiloide crónica, casi no hay mucho riesgo de trombosis o leucostasis, ¿no? A pesar de la hiperleucocitosis, a diferencia de la leucemia aguda, que sí es más frecuente. Y esto se debe a que la preponderancia de la hiperleucocitosis es de leucocitos maduros, ¿no? En cambio, en la leucemia aguda, las células que están incrementadas son células inmaduras eh, más agrandadas, ¿no? Que es lo que va a causar más leucostasis, ¿no? En caso de la leucemia aguda. Bueno, iniciamos alopurinol, ¿no? Si es que los glóbulos blancos están más de 20.000. Y también iniciamos hidroxiuria, ¿no? Es una quimioterapia que nos va a ayudar a disminuir la cantidad de leucocitos. No, eso se llama citorreducción, nos va a ayudar con la citorreducción. Entonces, con la sospecha ya de que el paciente al ver el hemograma probablemente tiene una leucemia amiloide crónica, iniciamos el tratamiento con todo esto y aparte iniciamos hidroxiuria, ¿no? Que nos va a ayudar con la citorreducción, la disminución de los leucocitos, ¿no? Hasta que se confirme el diagnóstico. Bueno, y el tratamiento de elección en la leucemia amiloide crónica son los inhibidores de la tirosinquinasa, ¿no? Eh, es el tratamiento de elección. ¿Qué es lo que hace el inhibidor de tirosinquinasa? Como dice su mismo nombre, ¿no? Va a inhibir a la oncoproteína, ¿no? BCR-ABL, ¿no? Acá tenemos en el panel A, ¿no? Como la oncoproteína BCR-ABL, ¿no? Con una molécula de trifosfato de ATP, ¿no? Acá en el bocillo sinasa. Una vez que se une con ATP, va a activar
al sustrato, ¿no? Y va a acá, ¿no? Va a fosforilizar uno de sus residuos de tirosina y activar el citrato. Y a continuación va a activar otras moléculas efectoras posteriores. Esto es lo normal, cuando la BCR-ABL está activa. ¿Qué es lo que hace? Los inhibidores de tirosina quinasa se unen a este bolsillo del ATP y va a impedir que el sustrato se active, ¿no? Entonces va a bloquear esta vía de traducción, ¿no? Va a bloquear a la oncoproteína, BCR-ABL. Entonces, como les digo, la terapia de elección en la leucemia amiloide crónica es los inhibidores de tirosina quinasa. En niños tenemos aprobados em, tres inhibidores de tirosina quinasa, ¿no? Unos son de primera generación, aquí tenemos el imatinib, dasatinib, nilotinib, ¿no? Imatinib es el más antiguo, ¿no? Fue aprobado por la FDA en el 2003, ¿no? Como primera línea para pacientes pediátricos para el uso del LMC, ¿no? Es el ITK de primera generación, ¿no? Luego aparecieron los inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación, ¿no? El dasatinib en el año 2017, o sea, más o menos 14 años después, ¿no? El más antiguo es el imatinib y fue aprobado también en primera y segunda línea, ¿no? Para tratamiento de la LMC en pacientes pediátricos. Luego el nilotinib fue aprobado en el 2018, también en primera y segunda línea para tratamiento de la leucemia amiloide crónica, ¿no? Aquí están. Existen otros inhibidores de tirosina quinasa, ¿no? Pero todavía no son aprobados en niños, ¿no? El bosutinib, el ponatinib, el asciminib, ¿no? Solamente su uso es, en ensayos clínicos abiertos, ¿no? Para su uso en niños. Todavía no están aprobados por la FDA para el uso en niños, ¿no? Eh, la diferencia de cada uno, el imatinib se toma una vez al día, ¿no? Puede tomarse con o sin comida. El dasatinib igual, una vez al día con o sin comida. El nilotinib es dos veces al día y se debe tomar sin alimentos, ¿no? No alimentos 2 horas antes y 1 hora después, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos efectos secundarios comunes de cada uno, ¿no? Por decir, el imatinib produce calambres, lo más frecuente, calambres, retención de líquidos, ¿no? Edemas, a veces diarreas, síntomas gastrointestinales, vómitos, náuseas, ¿no? El dasatinib, se ha visto casos de derrame pleural, ¿no? Hipertensión pulmonar, prolongación del QT, ¿no? El nilotinib es más prolongación del QT, del intervalo QT, en adultos, porque casi en niños, como se usa casi cada 12 horas, no se asegura muy bien la adherencia, entonces más usamos en adultos y se ha reportado algunos casos de trombosis, ¿no? Oclusión arterial, también casos de hiperglicemia, hiperlipidemia, ¿no? Bueno, esos son entonces imatinib, dasatinib y nilotinib están aprobados para uso en niños, ¿no? Y los tres podemos usarlo en terapia de primera línea, ¿no? Bueno, ya entrando al tratamiento de la leucemia amiloide crónica, como les digo, la primera línea, esta es la fase crónica, leucemia amiloide crónica en fase crónica, primera línea de tratamiento. ¿Qué hacemos? Iniciamos un inhibidor de tirosina quinasa tan pronto como sea posible, ¿no? Una vez que tenemos confirmado el diagnóstico, tenemos el resultado de la citogenética, o el resultado del molecular, donde que nos confirman la leucemia amiloide crónica, iniciamos el tratamiento con el inhibidor de tirosina quinasa. ¿Cómo elegimos? De acuerdo a la disponibilidad, eh, de acuerdo a la facilidad de administración, ¿no? Usualmente preferimos de que sea una vez al día y no 2 veces al día, ¿no? Para asegurar la adherencia del medicamento, que sea de bajo costo, ¿no? Que tenga menos toxicidades y también teniendo en cuenta si es que el paciente tiene alguna comorbilidad asociada, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico, si
Podemos elegir cualquiera de los 3 inhibidores de tirosina quinasa aprobados en niños como primera línea de tratamiento, ¿no? Usualmente lo más frecuente es usar imatinib, ¿no? Que es también el más antiguo, que ya se tiene mucha más experiencia de su uso en niños, ¿no? Y esta es la dosis con la que usamos, ¿no? Usualmente puede usarse de 280 a 340, ¿no? Miligramos por metro cuadrado por día, ¿no? Caldasatinib también, 60 miligramos por metro cuadrado por día, o nilotinib, que es cada 12 horas, ¿no? Y siempre buscamos que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento, ¿no? Y también buena tolerancia, ¿no? Que tolere, que no tenga efectos secundarios. Y una vez que iniciamos también monitorizamos la enfermedad cada 3 meses, ¿no? Al comienzo podemos hacerlo mensual para evaluar los efectos secundarios, la adherencia, ¿no? Cada mes hasta que cumpla 3 meses y luego ya cada 3 meses, ¿no? ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento una vez que iniciamos el ITK? A través de 3 hitos, ¿no? La respuesta hematológica, ¿no? La respuesta citogenética y la respuesta molecular. Esos 3 hitos es lo que evaluamos una vez que iniciamos el tratamiento. Eh, Como acá, bueno, más adelante, ya. Eh, ¿Qué es lo que evaluamos en la respuesta hematológica? Es que el hemograma llegue a ser normal, ¿no? Que no esté con hiperleucocitosis, que ya no haya vasofilia, ¿no? Que acá dicen, ¿no? Que no, también evaluamos muy bien lo que es el vaso, que el vaso ya no se palpe, ¿no? Que empiece a disminuir el tamaño del vaso, ¿no? ¿Cuándo se llama que el paciente está en una respuesta hematológica completa? O sea, que ya responde. Esto usualmente pasa al tercer mes de tratamiento, es que no tenga signos ni síntomas de vaso palpable, ¿no? Que no se palpe el vaso. Y que el hemograma esté normal, es decir, que ya los leucocitos estén menos de 10.000, las plaquetas estén normales, ya no estén con trombocitosis ni trombocitopenia, menos de 450.000, que no haya vasofilia, ¿no? Menos del 5% de basófilos, y que, bueno, que todo el hemograma esté en rangos normales apropiados para la edad del paciente, ¿no? Que haya ausencia de las células inmaduras que se veía al inicio del tratamiento, ¿no? Que no haya mielocitos, promielocitos o blastos en el hemograma. Esa es una respuesta hematológica completa. Luego, la respuesta citogenética, evaluamos la presencia del cromosoma de Filadelfia, ¿no? ¿Qué porcentaje está disminuyendo? Usualmente al inicio de la enfermedad van a tener 100% de presencia del cromosoma de Filadelfia, luego se va a ir disminuyendo, ¿no? Del 1 al 35%, menor del 36,5%, ¿no? Una respuesta completa es cuando ya no se evidencia el cromosoma de Filadelfia, ¿no? Y evaluamos también la respuesta molecular, igualito que el BCR-ABL, el gen de fusión BCR-ABL esté disminuyendo, ¿no? Bueno, acá hay unos hitos más o menos, qué es lo que se espera, ¿no? Luego que iniciamos el tratamiento, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses, qué es lo que esperamos, ¿no? Con la respuesta hematológica, la respuesta citogenética y la respuesta molecular. Usualmente al tercer mes, bueno, acá esto también es adaptado de la guía de la NCCN, ¿no? Que hace como un semáforo, ¿no? En color verde, en color amarillo, que el color verde es respuesta óptima, está muy bien, ¿no? En el color amarillo es señal de advertencia y en el color rojo es que ha fallado, ¿no? Falta de respuesta, ¿no? Y aquí nos dice lo que tenemos que hacer, si es que evidenciamos cada uno de estos. Como les decía, lo ideal al tercer mes es que el paciente tenga una respuesta hematológica completa. Esto, que el hemograma esté normal y que el vaso ya no esté palpable, ¿no? Eso es una respuesta óptima, ¿no? Bueno, y un BCR-ABL menor del 10%, una presencia del cromosoma alfa menor del 35%. Al sexto mes, lo que se espera es que el BCR-ABL sea menor del 1% y ya no haya la presencia del cromosoma de Filadelfia, ¿no?
sea, ya tengo una respuesta citogenética completa. Y al año, lo que se espera es que el gen de fusión BCR-ABL sea menor del 0,1%, ¿no? O sea, al tercer mes, respuesta hematológica completa, al sexto mes, respuesta citogenética completa, y al año, una respuesta molecular profunda, ¿no? Menor del 0,1%. Y como les decía, si es que no obtenemos esos hitos cuando hacemos el seguimiento, ya nos tiene que llamar la atención, ver si es que está en la zona de advertencia o en la zona de falta de respuesta, ¿no? Y empezamos a actuar, ¿no? Según donde encontremos al paciente. ¿No? Por ejemplo, si es que al tercer mes no hay respuesta hematológica en el hemograma, seguimos evidenciando células inmaduras, ¿no? Y en cuanto a la citogenética, hay mayor del 95% de presencia de clorofila de Filadelfia, entonces primero tenemos que evaluar qué está pasando, ¿no? El paciente está cumpliendo con el tratamiento, tiene una buena adherencia, hay interacciones farmacológicas, o es que está haciendo algún tipo de resistencia al inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? Y también evaluamos, ¿no? Si es que es posible, pensamos en que tenemos que cambiar a un segundo inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? Acá también cómo vemos, cómo evaluamos la respuesta molecular. Lo mismo casi, ¿no? Al tercer mes tiene que estar menos del 10% el gen de fusión BCR-ABL, la cuantificación. Al sexto mes menos del 1% y al año menos del 0,1%, ¿no? Lo mismo casi. Lo mismo acá, ¿no? Es lo que se espera, es la respuesta óptima al tratamiento, ¿no? Bueno, y si es que eh, como les dije, cuando ya estamos en la zona de que no está respondiendo bien el tratamiento, no está cumpliendo los hitos de respuesta, ¿no? Ni hematológica, ni genética, ni molecular, siempre tenemos que evaluar, ¿no? Si es que está tomando verdaderamente el medicamento, la adherencia, ¿no? Y, y si es que está tomando, entonces ya evaluamos cambiar a un segundo inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? Que sea diferente. Usualmente, bueno, el siguiente inhibidor de tirosinquinasa es un inhibidor de segunda generación, ¿no? O sea, dasatinib o nilotinib, ¿no? Y siempre antes de iniciar un ITK de segunda generación, también hacemos un estudio mutacional para ver que no esté haciendo resistencia al tratamiento, ¿no? Y iniciamos un ITK, pero ya de segunda generación, ¿no? También iniciamos la búsqueda del estudio de si es que tiene hermanos, si es que son HLA compatibles, ¿no? Y si el paciente, una vez que está en un nivel de tirosinquinasa de segunda generación, ya ha fallado el tratamiento, desarrolla progresión o recaída a una segunda línea de tratamiento, ya pensamos en un trasplante de médula ósea, ¿no? Acá tenemos un resumen de cómo se maneja la leucemia amiloide crónica en fase crónica. Eh, eh, Como les decía, si es que no cumple con los hitos, pensamos en que está fallando el tratamiento, siempre evaluamos primero adherencia, luego si está teniendo intolerancia, ¿no? Está presentando efectos secundarios o si es que está teniendo algún tipo de resistencia al medicamento, ¿no? En cuanto a eh, siempre antes de pasar a un inhibidor de tirosinquinasa, a una segunda línea de tratamiento, un ITK de segunda generación, evaluamos siempre una mutación, ¿no? Y si es que está negativa o positiva, siempre buscamos cambiar a un ITK alternativo, ¿no? De segunda generación preferencialmente, ¿no? Y cuando ya falla esta terapia de segunda línea, ya pensamos en un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Puede ser eh, de donante sibling, de un hermano, o no, de que no emparentado, ¿no? Si es que no tuvieron, ¿no? Y si es que no, igual sigue fallando, puede ir a una terapia experimental, ¿no? O incluso a un TPH aplidéntico, de donante de padres. Como les recalcaba,
en los niños siempre hay problemas de adherencia al tratamiento. em, Como la leucemia mieloide crónica va a implicar un tratamiento prolongado, ¿no? De por vida, usualmente hay mala adherencia, ¿no? Al tratamiento, ¿no? La leucemia mieloide crónica no es una excepción, ¿no? A la no adherencia, más o menos en adultos es más o menos del 15 al 30%. En niños no hay muchos estudios, ¿no? Y lo que se tiene que enfatizar siempre es que tiene que tomar su medicamento todos los días, ¿no? Ya que omitir al menos 3 días al mes, que significa el 10% más o menos de todo, va a dar, va a afectar, ¿no? Significativamente en el logro de la respuesta esperada, ¿no? Entonces, siempre con los adolescentes va a ser un desafío. eh, Se van a resistir a tomar la medicación, ya que es todos los días, ¿no? Va a aumentar conducta de riesgo, no van a querer acudir a los controles. Por eso en cada cita, cada vez que acuden a un control, se les recalca bastante, ¿no? La adherencia al tratamiento. Luego tenemos el tratamiento de la leucemia mieloide crónica en fase acelerada, ¿no? Ya vimos lo que es la fase crónica. Si se trata de una fase acelerada, se inicia un ITK directo, ¿no? Un ITK de segunda generación. Ya no iniciamos con imatinib, sino con dasatinib. Y las dosis del dasatinib también son mucho más elevadas, ¿no? Si ya está en fase acelerada, iniciamos búsqueda hacemos el estudio, si es que tiene un hermano, para ver si es que es HLA compatible, ¿no? Si es que por suerte sale que ese hermanito es HLA idéntico, se va a proceder al trasplante. Y si no tiene HLA, un donante HLA idéntico y tiene una respuesta óptima nuevamente al ITK de segunda generación, puede continuar, ¿no? Con el ITK de manera indefinida, ¿no? Pero si no tiene donante y no está respondiendo, su respuesta es óptima, ahí sí se plantea otra vez el trasplante, ¿no? Con un mejor donante, ¿no? Ya sea idéntico o no emparentado, ¿no? Acá tenemos en resumen lo mismo, ¿no? Siempre se inicia con un ITK de segunda generación. Si tiene un donante consanguíneo, hay que llevarlo al trasplante cuando está con buena respuesta citogenética, una respuesta citogenética completa. Y si es que o donante alterno, en caso de que no tenga un donante idéntico con donante alterno, siempre vemos la respuesta. Si es que es una respuesta óptima, va a seguir con el ITK de segunda generación de por vida indefinidamente, pero si no falla, tiene una respuesta subóptima al tratamiento, planteamos TPH, ¿no? Con el mejor donante, ¿no? O terapia experimental con ITK de tercera o segunda generación que no están aprobados aún en niños, ¿no? Eso es la terapia experimental. En cuanto a la fase blástica, el tratamiento de la leucemia mieloide crónica también es igualito, se inicia con un ITK, pero de segunda generación, ¿no? Con dasatinib, también las dosis es más que en la fase crónica, 80 miligramos por metro cuadrado por día. Y además iniciamos quimioterapia, ¿no? El quimioterapia endovenosa, de acuerdo al tipo de leucemia, si es que es para mieloide aguda, iniciamos quimioterapia para la mieloide aguda, si es para linfática aguda, quimioterapia para linfática aguda, ¿no? De acuerdo a la tipificación por la citometría de flujo. Y si iniciamos también igualito como la búsqueda de donante, ¿no? Para plantear un trasplante. Eh, una vez en remisión, siempre tratamos de llegar, el trasplante se debe hacer cuando está en una segunda fase crónica, ¿no? Se trata de hacer retroceder de fase blástica que llegue a una fase crónica. Y luego ya pasamos al trasplante, ¿no? De progenitores hematopoyéticos, ¿no? Acá tenemos igualito fase blástica, quimioterapia, según el fenotipo en la citometría de flujo, más un inhibidor de segunda generación. Tratamos de llevar con este tratamiento a una segunda fase crónica y planteamos un trasplante, ¿no? Idealmente debe hacerse dentro de los 3 meses de tratamiento, ¿no? Ujú. Y a veces, si es que no hay donante, puede continuar también con ITK de segunda generación de por vida, ¿no? Y si es que no se logra una segunda fase crónica, no tiene respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces podría ir a terapia experimental, ¿no? Ujú.
Bueno, acá tenemos las indicaciones de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como les decía, empezamos búsqueda de donante cuando es fase blástica, desde el comienzo o fase acelerada en el momento del diagnóstico, que el paciente ya llegue en estas fases al momento del diagnóstico, o que progrese durante el tratamiento, porque a veces progresan durante el tratamiento a una fase blástica, a una fase acelerada, que haya fallado a múltiples inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? De primera o de segunda generación, que tenga toxicidades que no podamos manejar, ¿no? O intolerancias inaceptables a los inhibidores de tirosinquinasa, que no tolere el medicamento, ¿no? Y en caso de la falta de adherencia, sí es discutible el trasplante, ya que en caso del trasplante también se va a requerir adherencia al tratamiento, ¿no? En caso de la profilaxis de Leach. Entonces, si hay falta de adherencia, está discutible, ¿no? El trasplante es discutible. Esto casi lo mismo. Eh, bueno, como el tratamiento de la leucemia amiloide crónica es en los niños por ahora, ¿no? Es de por vida. También podemos hablar de los efectos secundarios, ¿no? De estos inhibidores de tirosinquinasa. Eh, lo común es que presentan toxicidad hematológica, ¿no? Puede haber neutropenia, anemia, trombocitopenia, ¿no? Algunos, cuando iniciamos el tratamiento, pueden presentar erupción en la piel, ¿no? Puede elevar enzimas hepáticas, a veces hay calambres musculares, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay ese tipo de efectos secundarios? Por ejemplo, en los calambres podemos indicarle calcio, magnesio. Si hay náuseas, indicamos que tomen un antiemético, ¿no? 30 minutos antes de la toma de la medicación, ¿no? Si hay edemas, como decíamos, causan retención de líquidos, restringimos el consumo de sal y ya si es mucho usamos diuréticos, ¿no? En cuanto a la toxicidad cardíaca, siempre hacemos un ecocardiograma basal, ¿no? Luego más adelante voy a explicar cada cuánto tiempo se hace, ¿no? Cuando ya inician el tratamiento. Ujú. Toxicidad cardíaca más evidenciado, como le digo, con el nilotinib, que prolonga el QT y puede causar muerte súbita. Más se ha reportado en adultos, no tanto en niños. Fusiones, también hay efectos secundarios con el dasatinib, derrames pleurales, ¿no? Y también se ha reportado disminución de la altura, retraso en el crecimiento, alteración en la remodelación ósea y teratogenicidad, ¿no? Estos son los efectos comunes, ¿no? De clase, que son más frecuentes. Acá, como les digo, ver con el imatinib hay más náuseas, edemas, calambres, dolor óseo, diarreas, ¿no? Con el dasatinib, derrame pleural, hipertensión pulmonar, ¿no? Derrame pericárdico. Con el nilotinib, ¿no? Enfermedad oclusiva vascular periférica, prolongación del QT, ¿no? Ponatinib y bosutinib no se usan aún en niños, ¿no? Solo de manera experimental, ¿no? Más se usa en adultos. Eh, bueno, estas son las toxicidades a largo tiempo, ¿no? Eh, tienen efectos tóxicos que van a requerir vigilancia, ¿no? Como les decía, a diferencia de los adultos, los niños van a estar expuestos a un inhibidor de tirosinquinasa durante un periodo crítico de crecimiento activo, ¿no? Y de desarrollo, y el tratamiento es de por vida, ¿no? En la mayoría de los casos, hasta ahora, ¿no? Y como les decía, aparte de que inhibe la proteína del BCR-ABL, pero de manera secundaria también va a causar inhibición a otras enzimas, ¿no? O a otras tirosinquinasas, ¿no? Como el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas o el receptor de factor de crecimiento endotelial, ¿no? El c-KIT, que van a compartir vías para el metabolismo y el crecimiento óseo, ¿no? Y otras funciones endocrinas. De manera secundaria también va a afectar esas enzimas tirosinquinasas. Eh, por eso es que los ITK pueden tener un efecto en el metabolismo óseo. Se ha descrito que causan hiperparatiroidismo secundario, ¿no? La actividad de los osteoclastos va a estar disminuida, ¿no? Esto es importante para la remodelación ósea, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda?
En caso de esto, eh, usualmente hacer una densitometría ósea al inicio, que usualmente no se hace, y a los 5 años de haber iniciado el tratamiento, ¿no? O otros recomiendan hacerle una radiografía, ¿no? Y si es que hay ya osteopenia, quizás ya iniciar solicitar una densitometría ósea, ¿no? Si hay alguna fractura, de hecho, ¿no? Que se tiene que hacer una densitometría ósea. También recomiendan dosar siempre calcio, fósforo, PTH, ¿no? Y la vitamina D al inicio del tratamiento, es lo que hacemos, ¿no? Y cada 6 meses, una vez que ya hemos iniciado. Y hay que asegurar la ingesta dietética adecuada de calcio, mantener siempre la vitamina D en rango óptimo, ¿no? Si es que es menor de 30.000, iniciar la suplementación, ¿no? Con vitamina D. Esto fue efecto en lo que es la densidad ósea. Hay también efecto en cuanto al crecimiento, como les decía, ¿no? Los ITK pueden afectar el crecimiento de los pacientes prepúberes, sobre todo cuando inician antes de la pubertad el tratamiento. Se ha descrito que hay un crecimiento longitudinal deficiente, ¿no? Y se debe a que, como les decía, aparte de inhibir al BCR-ABL, inhiben a otras tirosinquinasas, ¿no? Como el factor de crecimiento derivado de plaquetas beta, ¿no? Dando como resultado a una disminución del reclutamiento y actividad de los condrocitos, a la placa de crecimiento y remodulación ósea desregulada, ¿no? Debido a una actividad reducida de los osteoclastos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que estar siempre controlándoles al inicio y luego cada 3 meses a la altura del paciente, ¿no? También el peso, ¿no? Su índice de masa corporal. Y edad ósea, solamente si es que notamos que hay un crecimiento lento. La velocidad de crecimiento no es adecuada, ¿no? Es lenta. Eso es en cuanto al crecimiento. También puede haber retraso en la pubertad, pero tampoco no es nada concluyente este efecto secundario, pero sí se recomienda que hay que evaluar la pubertad al inicio y a partir de los 8 años, cada 6 meses, hasta que complete toda la pubertad, ¿no? O sea, cada 6 meses evaluar gonadotropina, esteroides sexuales, ¿no? Y si la pubertad se retrasa o aparecen síntomas de deficiencia esteroidea sexual en la adolescencia y pospuberal, ¿no? Se debe controlar cada 6 meses, cada 6 meses. En cuanto a la fertilidad, el imatinib, dasatinib son teratogénicos, ¿no? Se han relacionado con abortos, anomalías fetales y abortos espontáneos, ¿no? El imatinib se debe excretar por la leche materna. Parece que no tuviera ningún efecto en el embarazo de la pareja masculina, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que se recomienda? Que hay que evitar embarazarse, ¿no? Bueno, ya será en el caso de las adolescentes, ¿no? Que todas que están tomando ITK, ¿no? Se debe evitar porque son teratogénicos. Otros trastornos endocrinos que también producen los ITK, disfunción tiroidea, disfunción subclínica de glucocorticoides, hiperglicemia, algunos, ¿no? Como el nilotinib. Siempre se recomienda hacer la función tiroidea basal, ¿no? TSH, T4 libre antes de iniciar el tratamiento, cortisol sérico, hemoglobina glicosilada, anualmente una vez que ya se inició el tratamiento, ¿no? Acá tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Como les decía, puede haber efectos toxicidades endocrinas, cardíacas, metabólicas, eh, endocrina. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un laboratorio de tiroides basal, ¿no? A las 4 y 6 semanas de iniciar el tratamiento, luego ya anual, ¿no? El estadio Tanner, evaluar cada 6 meses, luego de haber iniciado el tratamiento. Gonadotropina, si es que el paciente basal, y luego si tiene síntomas. La edad ósea también, si es que no hay un crecimiento adecuado, no hay detención del tratamiento, del crecimiento. Dosaje de calcio, fósforo, vitamina E, basal y luego cada 6 meses. PTH igualito, basal y luego cada 6 meses, ¿no? Hacerle un ecocardiograma basal siempre antes de iniciar y luego anual cada año. Y perfil metabólico de sobre todo lípidos cuando están tomando imatinib, ¿no? Hemoglobina glicosilada igual cuando toman imatinib, ¿no?
Eh, bueno, entonces, ahora que como sobre el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, ahora se habla de remisión, pero no de curación, ¿no? El tratamiento de la leucemia en pacientes pediátricos es hasta ahora de por vida, ¿no? eh, lo ideal sería que se pudiera suspender los inhibidores de tirosinquinasa, ¿no? Pero hay datos muy limitados, ¿no? Sobre la viabilidad de suspender el ITK en la población pediátrica, ¿no? Y para adultos, ¿no? Ya se puede suspender, hay pautas estrictas de la NCCN, ¿no? Que son estas, si el paciente es mayor de 18 años, si es que el paciente siempre ha estado en fase crónica, en ningún momento ha tenido fase avanzada, ¿no? Y si es que al menos ya ha recibido terapia ITK por 3 años, al menos como mínimo, y que tenga una respuesta molecular profunda, ¿no? Durante al menos 2 años, ¿no? Y que tenga acceso a pruebas moleculares, ¿no? Confiables, que sean accesibles. Y porque una vez que se suspende, se va a requerir monitorizar de manera frecuente, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha visto en adultos que han suspendido el ITK? A los 6 meses posteriores de haber suspendido, el 50 al 60% de pacientes no permanecen en una remisión libre de tratamiento, ¿no? O sea, la enfermedad vuelve a progresar y tiene recurrencia de la enfermedad, ¿no? O sea, el 50%. Pero se puede revertir otra vez, vuelve a una fase crónica, una enfermedad controlada cuando reiniciamos el ITK, ¿no? Con tasas notables altas de retorno a la remisión molecular profunda. Sin embargo, a veces puede requerir una duración más prolongada, ¿no? Para lograr una remisión molecular profunda. Em, Se ha visto también que un síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando suspenden el ITK. Se ha visto a veces niños que están tomando el tratamiento, dejan de tomar, que ya han tomado bastante tiempo, 1 año, 2 años, dejan de tomar y pueden presentar dolores musculoesqueléticos, ¿no? Y déficit neurocognitivo, ¿no? Incluso en los niños refieren que pueden ser más graves, ¿no? Que en los adultos, pero requiere de todas maneras ensayos, ¿no? Y mayor investigación. En pediatría hay un estudio de la Children Oncology Group para evaluar la viabilidad de la remisión libre de tratamiento, ¿no? Todavía no hay resultados en niños. Eh, bueno, dado a que los datos siguen siendo limitados en pediatría, ¿no? Porque es una enfermedad rara, actualmente no se recomienda suspender el ITK fuera de un ensayo clínico, ¿no? Entonces, el objetivo de tratamiento siempre en la leucemia mieloide crónica debería ser la curación, ¿no? Y no una remisión a largo plazo que requiera medicamento de por vida vía oral, ¿no? Eh, bueno, esto en caso de nuestro caso clínico, regresando a nuestro pacientito, ¿no? Que era una leucemia mieloide crónica en una fase crónica. Este niñito fue todo esto en el 2016, ¿no? Él inició tratamiento con imatinib, ¿no? Una vez que ya confirmamos el diagnóstico, se le hace siempre igual su evaluación, ¿no? Como les decía, al tercer mes, al sexto mes, al noveno mes y al año, ¿no? Se le hace su respuesta hematológica, su respuesta citogenética, su respuesta molecular, ¿no? Y dentro de la respuesta hematológica está a ver cómo está el vaso, ¿no? Una ecografía abdominal. Al tercer mes de tratamiento, este pacientito ya tenía un hemograma normal, ¿no? Él llegó con 700, más de 700 leucocitos, tenía anemia también, acá todavía hay anemia, puede ser por el efecto del medicamento, pero ya los leucocitos están en 3000, ¿no? Ya no se ven formas inmaduras, ¿no? De glóbulos blancos, no hay trombocitosis, ya las plaquetas están normales, hay un poco de neutropenia, pero leve, ¿no? Pero es por efecto del tratamiento, ¿no? Del imatinib, la toxicidad hematológica. Entonces, y acá ya solo hay una ligera esplenomegalia, ¿no? Hepatoesplenomegalia. Podríamos hablar de una respuesta hematológica completa, ¿no? Al tercer mes. La citogenética todavía al tercer mes se evidenciaba la presencia de translocación 922
y la cuantificación del gen de fusión BCR-ABL está en 2.43, ¿no? Lo que estaba en 100% se detectaba al 100%, ahora ya disminuyó hasta en el 2.43. Entonces sí tenía una respuesta óptima, ¿no? Una respuesta hematológica completa al tercer mes. Luego se le evaluó al sexto mes de tratamiento, ya tenía una respuesta molecular profunda, ¿no? El BCR-ABL ya estaba en 0% y ya tenía un cariotipo normal, ¿no? 46XY. Ya no se evidenciaba la translocación 922. Entonces, el paciente tenía una respuesta molecular óptima y citogenética también, ¿no? Tenía una respuesta citogenética completa al sexto mes de tratamiento. Al noveno mes, el paciente eh, continuó teniendo una buena respuesta molecular en 0%, ¿no? Eh, Esto fue en el 2017, al año 2018, acá progresó un poquito el molecular, ¿no? En 0.01%, lo que estaba eh, en, en 0%, presentó toxicidad hematológica, al parecer le disminuyeron la dosis de imatinib, ¿no? Y vuelve a control en septiembre de 2018, sigue progresando la enfermedad molecular, el molecular está en 0.12%, volvieron a aumentar la dosis de imatinib a 400, le hicieron una ecografía, todo estaba normal, luego en el 2019 se ha mantenido, ¿no? 0%, 2020, 0% de la cuantificación del gen de fusión BCR-ABL, ¿no? 2021, 2022, 2023, ¿no? El paciente tiene más o menos 8 años de tratamiento, ¿no? Al debut tenía 10 años, ¿no? Más 8 años, cumplió 18 años en el 2023. Por haber cumplido mayoría de edad, ya fue derivado a un hospital de adultos, ¿no? Pero fue con una respuesta molecular óptima, ¿no? Con control de la enfermedad. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas tardes. Una consultita. En este caso, de que el paciente se presenta con una leucocitosis muy marcada, aparentemente como que ha recibido monoterapia con imatinib, o claro, me imagino que han usado las uricasas al inicio, ¿no? No creo que la allopurinol haya sido suficiente para tantas cosas, ¿no? Ajá, ¿O sí, qué más usa? Sí, gracias. ah, como les dije, en la leucemia amiloide crónica no hace mucha lisis tumoral. Viste sus exámenes al debut, el ácido úrico estaba normal, ni siquiera, a pesar de que tenía 777.000 leucocitos, no tenía el ácido úrico, los marcadores de lisis tumoral, todos estaban normales. Calcio, fósforo, potasio, urea, creatinina, ácido úrico estaban normales. Y esto se debe a que en la leucemia mieloide crónica, como les dije, lo que aumentan son leucocitos maduros y otros en proceso de maduración, ¿no? Como son los mielocitos, los metamielocitos. Y estas células, como son maduras, no son tan frágiles, ¿no? Como las células que aumentan en la leucemia aguda. En la leucemia aguda lo que aumenta son los blastos, las células inmaduras, son frágiles, se rompen. Entonces, estas son, la leucemia aguda es la que produce el síndrome de lisis tumoral. En cambio, la leucemia amiloide crónica, a no ser que esté en una crisis blástica, donde ya tenga células, presencia de células inmaduras más del 20%, ya hacen lisis tumoral. Pero si están en una fase crónica, no van a hacer lisis. Es raro, no se ve mucho que hagan lisis tumoral. Ujú. Y eso es por la presencia de células maduras, por lo que predominan células maduras. Y en la leucemia, células inmaduras, que cuando son más fáciles de romper y de liberar todo, pues, ¿no? Todos los iones intracelulares, el potasio y todo eso. Ujú. Muchas Entonces, gracias. es la diferencia entre la leucemia crónica y la aguda, ¿no? Que sí, igualito, la aguda más presenta síndromes de leucostasis, la aguda, ¿no? La crónica no tanto, por el tipo de células que la que aumentan son células maduras y en proceso de maduración. Ujú.
¿Alguna otra pregunta? Recuerden que las preguntas también la pueden hacer mediante chat. A ¿Ya? ver. Ya se está poniendo el hilo asistencia. Por favor, recuerden marcar también su asistencia. Igual ya se habilitó los micros para que puedan preguntar. Acá. Doctora, parece que no hay más preguntas. A ver, unas recomendaciones o unas palabras finales, por favor. Ahí tenemos una pregunta por el Ajá. chat, doctora. Ahí puede A leer. a ver un ratito. Es justo era lo que les estaba explicando, qué tan frecuente es la leucostasis en la leucemia mieloide crónica. Como les dije, la leucostasis en la LMC no es tan frecuente, ¿no? Es más frecuente verla en la leucemia aguda, pero en caso de que ocurriera, ¿no? Siempre se trata de actuar si es que ah, hacemos leucoféresis, no, nunca hemos hecho, ¿no? Si es usualmente con la hidroxiuria que iniciamos al inicio del tratamiento, ya los leucocitos empiezan a disminuir, ¿no? No es tan frecuente ver signo de leucostasis en la leucemia mieloide crónica, pero sí puede ocurrir, ¿no? Pero no es frecuente. En todo este tiempo que tengo experiencia acá en el Hospital de Niños San Borja, no he visto ningún caso de leucostasis en una LMC, y sí en las leucemias mieloides agudas. Ellas sí hacen daño en órgano blanco, empiezan a tener dificultad respiratoria, con necesidad de oxígeno, incluso con necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Pero lo que hacemos para evitar leucostasis acá, actuamos rápidamente. Hidratación, adecuamos la hiperhidratación, ¿no? A 3.000 mililitros por metro cuadrado por día, y iniciamos la citorreducción. Ahí mismo empezamos a dar la quimioterapia de citorreducción que destruye todas esas células malas y disminuimos, ¿no? La carga tumoral. En el caso de la leucemia mieloide crónica, disminuimos con el tratamiento con la hidroxiuria, que es el tratamiento inicial, y en las causas de las leucemias agudas, quimioterapia, ¿no? Quimioterapia endovenosa. No es frecuente. ¿Y en qué tipo de presentación? Podemos observar leucostasis quizás ya cuando la leucemia mieloide crónica está en fase blástica, ¿no? Cuando ya se ha transformado a una leucemia aguda, ¿no? En ese caso podría observarse más, incluso también podría haber síndrome de lisis tumoral ya, porque ahí ya no predominan las células maduras, sino las células inmaduras, los blastos, ¿no? Que son más fáciles de romper y son más grandes y todo lo demás, ¿no? Ujú. Bueno, la recomendación de la leucemia mieloide crónica, que hay que sospecharla, ¿no? Cuando vemos a un niño, ya que en el hemograma la fórmula diferencial no es la adecuada, empezamos a ver hiperleucocitosis, presencia de elementos inmaduros, ¿no? No blastos necesariamente, ¿no? Basofilia, eosinofilia, si el niño tiene esplenomegalia, ¿no? Que es uno de los síntomas más frecuentes, un signo más frecuente, entonces ya hay que sospecharla, ¿no? De que se trata de una leucemia mieloide crónica. Y hay que derivarlo a un centro de mayor complejidad, ¿no? Para ampliar estudios, porque la confirmación del diagnóstico se hace con el aspirado de médula ósea, la citogenética, que tenemos que tener la evidencia de la alteración genética, la translocación 922, y el molecular, la presencia del gen de fusión, ¿no? El BCR-ABL, ¿no? Y hay que sospecharlo porque no queremos que el niño pase por todas las fases de la leucemia mieloide crónica, ¿no? De una fase crónica a una fase acelerada y a una fase blástica, ¿no? Lo que queremos es que lleguen al hospital de mayor complejidad cuando el paciente está en fase crónica, ¿no? Antes de que pase por las otras fases, por no haber recibido tratamiento a tiempo, ¿no? Y tener en cuenta que siempre la presentación de la LMC en niños es mucho más agresiva.
que en adultos. A veces, sin que uno lo logre detectar en una fase crónica, lo va a detectar en una fase blástica ya, directo. No puede pasar, puede saltarse en las fases también. Puede de frente debutar como una leucemia amiloide crónica en fase blástica, ¿no? O en una fase acelerada. Ya va a depender de la agresividad de la enfermedad, ¿no? Ujú.